Quien no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta. Desde mediados del siglo XIX, los pobladores sureños de Chile avanzaron en busca de tierras y oportunidades económicas hacia las zonas boscosas de la Patagonia Occidental. Surgieron entonces pequeños poblados que recurrieron a la principal industria que la naturaleza les ofrecía, la madera. Gracias al alerce, miles de personas, cientos de años atrás, se quedaron y hicieron su vida aquí en la comuna, ya sea en el sector de Gualeguay, y como tú puedes ver, ¿cierto? Este río, hace 50 años atrás, 60 años atrás, era el único medio donde los alerceros podían bajar su madera. En ese tiempo era el alerce. Pues yo trabajé en Vima 10 años, la mitad de los 10 años estuve aquí en Hornopirén, y después Vima se trasladó a Contao, y tenía aserradero y ahí me fui a trabajar también, a Contao. Después regresé para acá. Grande es la distribución de especies arbóreas: coihües, mañíos, tepúes, robles patagónicos, cipreses de las Huaytecas, entre muchas especies abundan en toda la Patagonia. Sin embargo, solo entre los paralelos 40 y 43 se hallan los dominios del alerce, que crecen entre el nivel del mar y hasta los 1500 metros de altura sobre los faldeos cordilleranos. Hablamos de la provincia de Palena, también llamada Chiloé continental. Y yo empecé a andar con mi papá a los 12 años más o menos, a la cordillera. Y de balsero empecé a balsear ya cuando tenía como 17 años. Ahí empecé a trabajar como balsero. Yo ahora tenía unos 15 años. Ya empecé a estifuela, a los palos, a pulazos los palos, a alerce. Después los sacábamos y los vaciábamos. La vida de los pobladores que llegaban desde Chiloé y Llanquihue a Río Negro en Palena era muy difícil. Sus expectativas de emprendimiento se limitaban por la naturaleza. 3.000 o más milímetros de lluvia al año hacían compleja la vida de todos, y los mantos de bosques bloqueaban a un rubro principal de Chile, aquel que enriquecía a las provincias del norte, la minería. La agricultura también se veía limitada por la orografía difícil, el frío, la nieve, el granizo, la humedad. ¿Cómo podían aquellos colonos equipararse a las regiones ricas del norte? Una sola era la opción de emprendimiento: la industria maderera. Treparle con la vista, la columna flecha de su tallo, marea los ojos, y también conturba deletrearle el numeral de la edad. ¡Qué maratón de longevidad! (1880) Época de auge económico para Chile. Se construían grandes casonas en todo Chile, se expandía el telégrafo y se prolongaban las líneas férreas por el país. Empresas, todas que requerían mucha madera. Fue una época que marcó un auge de riqueza en el sur. Entre todas las especies ya entonces, el alerce se destacaba como la mejor madera, la más resistente a la humedad y los insectos xilófagos. Por eso se le prefería en construcciones y puentes, en ferrovías y postes de telégrafo, elevando notablemente su costo por sobre las demás maderas. Bueno, ahí tenemos palos que hay en 4 acheros. Palos tienen como más de 2 metros ruedos. Y ahí tenemos para sacar 1 mes, 2 meses, sale el palo, salió bueno. Y ya empezamos a cortar la guatijuela. Y ahí lo empezamos a partir en metancitos. Y de ahí matarse cuadrado de 5. Y de ahí empezamos a hacer el tijuela a partirlo con hacha. Y de ahí la que queda gruesa lo logramos con un cuchillón. Ahora, en este minuto, nosotros tenemos herramientas como es motosierra y todo, pero 30 años atrás, nuestros papás, nuestros abuelos, ellos trabajaban solamente con el hacha. ¿Ya? El hacha y la macheta era la única herramienta que ellos tenían para poder trabajar
el alerce, y por lo mismo ellos solamente podían extraer para alimentar a su familia. El proceso que había que hacer era de voltear el alerce, de ahí trozarlo a hacha, porque no había, en esos años no había motosierra, pura hacha. Y ahí, como decíamos nosotros, había que trozarlo, metanear el palo, sacar los cartones para hacer la tejuela. Y la tejuela era de 1,50 m, alta así, grande, larga. 5 pulgadas de ancho. Que en 1 pulgada más o menos tenían que salir 4 tejuelas. 1 pulgada de ancho, sí. 4 tejuelas ahí. Y de ahí había que pasarle el famoso cuchillón, secarlo. En el tiempo de invierno había que hacer una rancha grande para hacer juego y secarlo a juego la tejuela. No como en el verano, no, porque en el verano uno lo hacía, lo extendía al sol, no. Unos par de días la tejuela estaba seca. Y de ahí había que conducirlo al río para hacer la balsa. Ocasiones había en que se equivocaban los tipos de madera y las obras duraban menos de lo esperado. Múltiples reclamos hacían la gente de esos años pidiendo maderas durables en las construcciones. Durante el siglo XX, la tierra sureña también fue pródiga en dar riquezas a los hombres que la buscaban, no sin grandes sacrificios. El frío, la lluvia, la nieve, el granizo y una escuálida agricultura significaban grandes vallas para vencer a esos pioneros. Así, múltiples empresas se llevaron a cabo para la explotación de maderas, no solo para el uso nacional, sino también para la exportación. Grandes cantidades de maderas patagónicas partieron así rumbo a otros continentes. Así la alerce la llevaban para Estados Unidos, claro. Tenían un aserradero acá, tenían aserradero también en Contado. Fue importante porque por lo menos acá no había mucho trabajo, había la gente antigua que vivía acá, hacían tejuelas de alerce nomás. Cuando llegó la Vima acá, ya las tejuelas de alerce ya quedaron más o menos ahí y empezaron a hacer las basas de la empresa Vima. El proceso exigía trabajo de equipo y técnicas habituales que cumplían medidas estandarizadas. La tejuela se confeccionaba en el monte mismo y requería grandes cuidados de seguridad. Detalle importantísimo consistía en el secado de la madera, requisito indispensable para lograr la flotación de la madera en el agua, tarea nada fácil en invierno como es imaginable. La confección de la balsa también enfrentaba riesgos, los más altos y cobradores de vida de los tejueleros incluso, puesto que una vez hechos los amarres, los trabajadores subían a su balsa y sobre ella remontaban por los rápidos fluviales. La balsa ponemos 2 palos abajo, como tipo higuita, y le ponemos tabla travieso. Y ahí dejamos 2 palos, varitas delgadas así, de 1,5 brazas, esa le echamos nosotros los yugos. Y de ahí ponemos los lazos, lo enrollamos la anchura de tejuela y de ahí lo metamos entre 4 personas, todo en capunta. Para que quede bien amarrado firme, si no, antibotarlo ya se desarma todo. Lo hacíamos de 15 anchuras de tejuela, 15, 16 más no. 1,50 m, hacía 1,60 m, tenía de tejuela largo. Y más o menos queda el trozo cuadrado. Y de eso le mandamos 3 y 4 largores de tejuela a mano de pollo voltear. Y con 2 menos, 5 largores menos, porque el río por ahí es muy goltoso. A trabajar aquí abajo, donde los atábamos eran como 20 kilómetros. Bueno, el puente que hay de cemento, que había como 4 compradores aquí nomás de la misma zona. Ellos lo llevan todo al sur, por Castro, por las islas, por ahí el Leonardo lo llevo. Y llevan 10.000, 15.000 tejuelas las lanchas. Del sacrificio de los antepasados mantiene vivos recuerdos. Sin embargo, ¿cómo era aquel oficio y cómo lograban estos hombres extraer la preciada madera desde los altos montes y trasladarlos por los ríos a los centros compradores en Chiloé? Lo embarcaba a mi lancha y lo llevaba para Chiloé, acá en varias partes de Chiloé, con todos los pueblitos, Castro, Xonchi, Dalcahue, Achao, Mexú, que empezaba vendiendo, Keil, Quillón, todos los pueblos más grandecitos que tiene la isla de Chiloé. Yo me demoraba 8 días, porque de aquí a Castro demoraba 12 horas.
y 12 horas para volver. Y bueno, en casa estábamos siempre varios días, porque a veces los negocios no eran tan de los buenos. Del año 1730 se comenzó a construir y el año 1767, fecha de la expulsión de los jesuitas del Reino de España, dejaron ya construida la iglesia. Fueron los padres jesuitas, tanto españoles como alemanes, y que se hicieron ayudar por los primeros conversos, que eran gente originaria aquí de las islas. Antes traían la tejuela de 3 trozos que se llamaba, una tejuela larga, de las cuales salían 3 tejuelas, que es la que se usaba para el techo y el tingle, esa tejuela. Esto fue más o menos el año 1966-67. La tejuela de Alerce, la que está en el exterior, en el techo del tingle, no se pudre, se gasta nomás, dura muchos años. En 1976, el gobierno de la época decretó la prohibición definitiva de tala de Alerce, a fin de salvarlo de una extinción inminente. No obstante, una forma de explotación de Alerce perduraría en el tiempo. Era el oficio de tejueleros de monte y de río. Esto, gracias a una redefinición legal sobre explotación de Alerce muerto, eran las tejuelas, láminas de recortadas de Alerce que los sureños utilizaban para recubrir y proteger las fachadas de sus casas, con la madera más fina y resistente que existe. Hoy en día, la producción de tejuela de Alerce utiliza solo los especímenes muertos, a explotar según planes de manejo autorizados por parte de la Corporación Nacional Forestal, CONAF. En esos años no era, digamos, un monumento nacional el Alerce, sino que era en forma autorizada, digamos, la voltea del Alerce mismo, pero en el año 76 ya se salió un monumento nacional. Y como le puedo decir que hoy en día se sigue esa tradición de la tejuela partida, pero más artesanal, digamos, con el avance que hay, motosierra, cuchillones, machete y todo ese asunto, que antiguamente se hacía más con hacha y fuerza más humana. Pero actualmente, como se ha ido un poco no la tecnología, sino el avance, digamos, de facilitar el trabajo de este producto, ya uno puede, digamos, llegar al mismo sector con vehículos, o sea, en este fundo en sí, desde el año 60, que se cuenta con un camino de 140 kilómetros de camino dentro del fundo. Y en la actualidad, o sea, en esos años, estamos hablando del año 58 hasta el año 70, se hubo una voltea, está la raza de Alerce de 2.500 hectáreas. Y actualmente eso, digamos, se está dándole un aprovechamiento en la parte tejuela y parte madera envasa. La antigua explotación de Alerce abarcó las zonas precordilleranas bajas, de modo que solo en las zonas altas queda un remanente muerto para explotar. Gualeguay posee un productor maderero de Alerce. Con conocimientos nos refiere la importancia de la principal riqueza natural de esta zona. La esencia de Gualeguay. Gracias a eso se quedó esta gente aquí a vivir, porque era el único oficio que había hace 50 años atrás, 60 años atrás. Ya no había piscicultura, no habían empleados públicos, no había municipalidad, no había carretera. ¿Ya? Con eso te lo digo todo. El río Cisne fue por muchos años el único medio para bajar la tejuela desde la montaña hacia el lugar del embarcadero. El río Negro, lo mismo. ¿Ya? Entonces, yo puedo dar fe que esto fue un tema muy potente en Gualeguay, muy potente. ¿Ya? Es la esencia, gracias a eso Gualeguay hoy día tiene su gente acá. Después hoy día hay un montón de trabajos más, pero el tejuelero
marcó un precedente y yo creo que no debería desaparecer de nuestra comuna.